Me enfermé de verdad. Y ellos lo trataron como si fuera un defecto de carácter. Esa frase se me quedó grabada desde ese día, el día que volví a pisar la planta de suplementos en Guadalajara. Era mi primer día de regreso después de un mes de licencia médica, un mes entero luchando contra una neumonía severa que casi me arranca la respiración. Todavía me sentía un poco pálida, algo débil, pero iba con mi certificado médico bien guardado en mi portafolio, lista para retomar mi puesto como responsable de documentación de calidad. Llevaba también mis pendientes, las ganas de volver a la rutina, de sentirme útil de nuevo. Apenas crucé la puerta, la recepcionista, con una mirada que no supe descifrar, me dijo que me esperaban en la sala de juntas. Eso ya era raro. Nunca me habían convocado directamente allí al volver de una ausencia, menos de una enfermedad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Para qué? ¿Una bienvenida? Lo dudé. Entré a la sala. Allí estaban Iván, el gerente de planta, con su típico semblante de siempre apurado, y esa sonrisa forzada que nunca llegaba a sus ojos. Y Clara, la jefa de recursos humanos, sentada muy recta, con una expresión completamente neutra. La atmósfera era tan densa que casi podía tocarla. Me senté en la silla que me indicaron, intentando parecer más fuerte de lo que me sentía. Iván fue el primero en hablar. Empezó con un preámbulo que me sonó a disco rayado. Adriana, sabes que estamos en tiempos difíciles, dijo sin mirarme directamente. La empresa está buscando optimizar recursos. Hay una reestructuración inevitable en curso. Mientras hablaba, yo sentía un nudo frío en el estómago. Ya había escuchado ese discurso antes, pero nunca pensé que me tocaría a mí. Luego, Clara tomó la palabra. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción, como si estuviera leyendo un comunicado. Adriana, como parte de esta reorganización estratégica, lamentamos informarte que tu puesto ha sido eliminado. Las palabras cayeron como piedras. No hubo un «gracias por tus años de servicio», ni una oferta de transición, ni siquiera una disculpa por el inconveniente. Nada, solo la noticia fría. Me dijo que se me pagaría mi liquidación y que se me escoltaría para recoger mis pertenencias. Iván añadió algo, casi como un comentario al margen, pero que me golpeó como un puñetazo. Adriana, sabemos que tu salud ha sido un desafío últimamente. Necesitamos un equipo con disponibilidad total, sin interrupciones. Lo dijo con una falsa preocupación, pero sentí el dardo envenenado. No era solo una razón para el despido, era un defecto, una carga que yo representaba para ellos. Mi enfermedad era mi culpa. Me quedé aturdida. Apenas podía articular una palabra. Sentí la bilis subir por mi garganta. Un mes en cama, luchando por cada aliento, por cada día, y esta era mi bienvenida de vuelta. La fragilidad física todavía me acompañaba, y este golpe me dejó completamente expuesta, sin defensa alguna. Después de la reunión, la humillación continuó. Me acompañaron hasta mi escritorio, como si fuera una delincuente. Mis pocas pertenencias ya estaban en una caja de cartón. Mis colegas me miraban con pena, con vergüenza ajena. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de sostener mi mirada. Sentí el calor en mis mejillas, la humillación pública quemándome por dentro. No pude decir nada, solo asentí y tomé la caja. Finalmente, estaba sentada en mi coche, en el estacionamiento de la planta, con la caja de cartón a mi lado. El sol de Guadalajara pegaba fuerte, pero yo sentía un frío helado en el pecho. La rabia comenzó a burbujear bajo la superficie del shock inicial. El rostro de Iván, su comentario sobre mi salud, la frialdad de Clara. No fue una reestructuración, fue una purga. Y la intención era clara. Querían que desapareciera, que no fuera un problema. La gravedad de la injusticia y la deshumanización de la empresa se asentaron en mi pecho como una losa pesada. Mi salud, mi vulnerabilidad, todo eso había sido usado en mi contra. Me habían despedido por enfermarme, por ser humana. Y eso no lo iba a olvidar. La oscuridad de mi departamento me envolvía, pero las luces de Guadalajara brillaban indiferentes a través de mi ventana. Allí estaba yo, sentada en el sofá, mirando fijamente la caja de cartón con mis pertenencias y el sobre con mi finiquito. No los había tocado desde que llegué a casa. La rabia que me había quemado en el estacionamiento se había transformado ahora en algo más profundo. Una tristeza que me calaba los huesos.
Una sensación amarga de traición. No era solo el despido, era la forma. Iván y Clara me habían tratado como una pieza desechable, como si los años que pasé allí no hubieran significado nada. Y no habían sido pocos. Recuerdo cuando entré a esa planta, llena de energía, de ganas de hacer las cosas bien. Yo era la primera en llegar, a veces incluso antes de que el sol saliera, y la última en irme. Fines de semana enteros los pasé encerrada en esas oficinas, preparando auditorías de la FDA o de clientes internacionales. Había noches en las que dormía unas pocas horas en el sofá de mi oficina, solo para asegurarme de que todo estuviera perfecto para el día siguiente. Me venían a la mente momentos de crisis, de esos que te hacen sudar frío. Una vez, un lote completo de materia prima fue rechazado por un problema de calidad. La producción se detuvo y el pánico cundió. Fui yo quien se quedó noches enteras revisando cada documento, cada certificado, hasta que encontré la discrepancia que nos permitía salvar parte del lote y evitar un paro de producción que habría costado millones. Iván me había felicitado en ese momento, con una palmada en la espalda y esa misma sonrisa forzada. «Adriana, eres una joya», me dijo. Qué irónico, ¿verdad? Pero también recordaba otro tipo de presión, la constante de Iván para sacar la producción. ¿Cuántas veces me urgió a firmar documentos con información incompleta o a ajustar fechas para que los lotes salieran a tiempo, sin esperar a que todos los controles de calidad estuvieran al 100%? Yo siempre protestaba, le decía que era un riesgo, que no podíamos jugar con la normativa. Pero él insistía, con esa mirada que no aceptaba un no por respuesta. «Adriana, por el equipo, por la empresa», decía. Y yo, tonta de mí, lo hacía. Lo hacía por la empresa, por mis compañeros, creyendo que era mi deber. Era la guardiana de la calidad, la que se aseguraba de que todo estuviera en orden, de que los productos fueran seguros y cumplieran con las normas. Pero al mismo tiempo, era la facilitadora de sus flexibilidades. Yo era la cara visible de la calidad, la que presentaba los informes impecables en las auditorías, la que recibía la sonrisa de aprobación de Iván cuando todo pasaba sin problemas. Pero también era la cómplice silenciosa de sus prácticas irregulares, la que maquillaba los registros para que todo pareciera perfecto. Me sentía atrapada en esa dualidad, una responsabilidad que me pesaba cada vez más. Ahora, aquí estaba yo, sentada en la oscuridad, con el cansancio físico de la enfermedad todavía atenazándome. Sentía la debilidad en mis huesos, la dificultad para concentrarme por mucho tiempo. Esta fragilidad chocaba violentamente con la furia interna por la injusticia. Me habían despedido por enfermarme, por no estar disponible, cuando yo siempre había estado disponible para ellos, incluso para sus trampas. Estaba vulnerable, pensé, y aún así me querían cargar culpas por cosas que ellos mismos me obligaron a hacer. Empecé a conectar los puntos. Si me despidieron por no tener disponibilidad total y por reestructuración, ¿quién se haría cargo de la documentación ahora? ¿Quién maquillaría los registros cuando Iván lo necesitara? La idea de que pudieran seguir usando mi nombre, o que yo pudiera ser culpada retroactivamente por prácticas que toleré bajo presión, se cernió sobre mí como una sombra. Yo sabía dónde estaban los errores, los atajos, las verdades a medias que habíamos corregido, y ahora ellos tenían esos registros, y yo no estaba allí para supervisar. Con un suspiro pesado, me levanté y caminé hacia la caja de cartón. Era hora de ver qué me habían dejado. La abrí con cuidado. Dentro, entre un par de fotos viejas y mi taza de café favorita, encontré mi agenda personal. Estaba llena de notas, fechas, nombres de lotes, anotaciones sobre discrepancias y las famosas soluciones forzadas por Iván. Mis ojos se detuvieron en un punto en particular. Una serie de anotaciones sobre lotes problemáticos y las indicaciones especiales de Iván para su registro. La semilla de la duda sobre el futuro de esos registros, ahora que yo no estaba, germinó en mi mente. ¿Qué harían con ellos? ¿Y qué pasaría si algo salía mal? La idea me heló la sangre. Esto no podía quedarse así. Pasaron varios días, y yo seguía sumida en esa inercia pesada. La convalecencia de la neumonía aún me tenía a medio gas, y el resentimiento, esa sensación de traición, no me dejaba en paz. Me sentía como una víctima, el dolor aún fresco, y esa debilidad, tanto física como emocional, empezó a irritarme. No era yo.
Yo siempre había sido una persona de acción, no de lamentaciones. Un día, decidí que era hora de revisar mis pertenencias más a fondo. La caja de cartón seguía allí, y la agenda que había encontrado en el capítulo anterior me estaba llamando. La abrí de nuevo, pasando las páginas, viendo mis garabatos, mis notas rápidas. Entre los papeles viejos, casi escondida, encontré una copia impresa de un email interno. Lo había guardado por pura precaución en su momento. Una de esas cosas que haces cuando sientes que algo no anda bien. Lo desdoblé con cuidado. Era una instrucción explícita de Iván, con fecha de unos meses antes de mi enfermedad. Me pedía agilizar la liberación de un lote sensible, firmando el certificado de conformidad antes de que se completaran todas las pruebas de laboratorio. La razón era para no retrasar la exportación. Era una de las tantas veces que él me había obligado a doblar las reglas, a poner en riesgo mi integridad por su prisa. La frase de Iván sobre mi disponibilidad resonó en mi cabeza. ¿Disponibilidad? Si yo siempre había estado disponible para él. Disponible para arreglar sus problemas, para firmar lo que él pedía, para maquillar los registros. Fui yo quien cubrió sus espaldas una y otra vez. Esa copia del email era una prueba más de su hipocresía. Pero la gota que colmó el vaso, lo que realmente me hizo despertar, llegó cuando revisé unos documentos que me había llevado a casa el día de mi despido. Eran unos reportes de calidad que estaba corrigiendo. Había notado algunas inconsistencias y quería revisarlos bien. Los abrí en mi laptop personal, donde guardaba mis propios archivos de respaldo, y los comparé con otros informes que tenía guardados. Lo que vi me heló la sangre. Mi nombre y mi firma aparecían en registros con fechas posteriores a mi licencia médica. Y, peor aún, con fechas posteriores a mi despido. Habían falsificado mi firma. El descubrimiento fue un electroshock. Mi sangre se congeló en las venas. No solo me habían despedido y humillado, no solo habían usado mi enfermedad como excusa, sino que ahora estaban usando mi identidad, mi reputación profesional, para encubrir sus propias irregularidades. La fragilidad que me había acompañado desde la enfermedad se evaporó en ese instante, reemplazada por una rabia fría y controlada. Esto ya no era una cuestión de orgullo herido, no era solo una injusticia laboral. Era un ataque directo a mi futuro, a mi integridad profesional y personal. Esto era fraude. Me levanté y caminé hacia el espejo, casi sin darme cuenta. Mis ojos, antes nublados por el cansancio y el dolor, ahora tenían una chispa peligrosa. La mujer asustada y vulnerable que se había mirado al espejo días antes, esa mujer, había muerto. En su lugar, emergía una mente calculadora, determinada a no ser el chivo expiatorio de nadie. Fue una epifanía, un despertar. Entendí que mi venganza no podía ser emocional ni impulsiva. No podía gritar, ni llorar, ni perder la cabeza. Tenía que ser quirúrgica, precisa, basada en hechos y pruebas irrefutables. No buscaba destruirlos personalmente. No quería verlos en la calle. Lo que quería era exponer la verdad y, sobre todo, protegerme a mí misma. No quería que nadie perdiera su trabajo, me dije en voz alta, mi voz ronca. Pero tampoco iba a cargar con una firma que no me pertenecía. El primer paso mental estaba dado. Decidí que mi enfermedad y mi ausencia serían mis mejores armas. Yo era la responsable de documentación de calidad, la que lo documentaba todo. Mi ausencia física en la planta durante esas fechas de los registros falsificados era la prueba irrefutable de que cualquier documento con mi nombre y fecha posterior a mi salida era una falsificación. No podían argumentar que me había equivocado, que había sido un error. Yo no estaba allí. No había forma de que hubiera firmado nada. Cerré mi laptop con un chasquido seco. La ciudad de Guadalajara seguía brillando afuera, con su ritmo incesante, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Pero ahora, dentro de mí, se había encendido una luz diferente, una luz fría y calculadora, como el metal. El dolor, la humillación, la traición, todo había sido un catalizador. Ya no era una víctima. Era hora de contraatacar. La determinación que se había encendido en mí al descubrir las firmas falsificadas me empujó a la acción. Organicé mi pequeño espacio de trabajo en casa. Mi mente, antes dispersa por la enfermedad y la traición, ahora estaba clara, enfocada como un rayo láser. Sabía que necesitaba ser metódica, precisa y, sobre todo, discreta. Mi enfermedad se convirtió en mi mejor excusa para el aislamiento temporal. La gente esperaría que estuviera recluida,
recuperándome, y eso me daba el anonimato perfecto para empezar mi trabajo. Empecé por reunir todo lo que tenía. Abrí la caja de cartón de nuevo, pero esta vez no con tristeza, sino con una misión. Saqué mi agenda personal, esa libreta que había sido mi confidente silenciosa durante años. Allí estaban mis notas detalladas de reuniones, fechas de producción, números de lotes, todas las discrepancias que había encontrado y las soluciones forzadas por Iván. Cada garabato, cada asterisco era una pieza del rompecabezas. Luego, revisé mis correos electrónicos personales. Recordaba haber reenviado a mi cuenta algunos emails internos que me parecían problemáticos. Encontré varias copias donde Iván solicitaba agilizar procesos o pasar por alto ciertos controles de calidad. Eran su propia letra, su propia orden. Desempolvé viejos borradores de reportes de calidad que había corregido, con mis observaciones originales y las versiones finales que había tenido que aprobar bajo su presión. Guardé con especial celo mi certificado de licencia médica, que probaba mi ausencia en fechas clave, y, por supuesto, mi contrato de trabajo y la notificación de despido. Todo estaba ahí, esperando ser conectado. Necesitaba saber qué estaba pasando en la planta desde mi salida. No podía simplemente aparecer o preguntar directamente. Tenía que ser sutil. Usé mis contactos discretamente. Envié mensajes casuales a algunos excolegas con los que tenía más confianza, preguntando cómo iban las cosas, si la carga de trabajo era mucha. Un día, una de ellas, con algo de preocupación en su voz por teléfono, me mencionó que había mucho movimiento en los archivos de calidad desde que yo me fui. Como si estuvieran buscando algo, dijo. Otro colega, con quien solía compartir chistes, me envió de manera casual una foto de un nuevo rótulo en la planta. Era de un lote de producción reciente. Al ver la fecha, me di cuenta de que era un lote específico que yo recordaba haber tenido problemas de documentación antes de enfermarme. Mi ausencia era la clave. La confirmación de las falsificaciones era el paso más crítico. Necesitaba pruebas irrefutables de que mi firma estaba siendo usada después de mi despido. Con un poco de ingeniería social que me salió del alma, le escribí a una asistente de Iván, una chica joven e inocente que siempre me había caído bien. Le dije que había olvidado una copia de un documento personal importante en mi antiguo escritorio, algo sin relevancia para la empresa, y le pedí si por favor podía enviarme cualquier cosa que encontrara con mi nombre por correo electrónico, como una cortesía para una ex colega enferma. Ella, sin malicia, accedió. Días después, abrí mi bandeja de entrada y encontré un par de registros recientes de control de calidad. Al abrirlos, el estómago se me revolvió. Mi firma digitalizada aparecía en documentos con fechas posteriores a mi despido. No había duda. Esta era la prueba irrefutable. Un escalofrío de rabia fría me recorrió. Mi siguiente paso fue investigar los canales formales para denunciar este tipo de fraude. Sabía que la planta exportaba a Estados Unidos, así que la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de EU, sería el organismo principal. Busqué en línea y descubrí que tenían un sistema de denuncias anónimo y robusto. También identifiqué a la COFEPRIS en México como un organismo a contactar. No era solo una cuestión de ética, era una cuestión de salud pública y cumplimiento normativo. Decidí que no podía hacer esto sola. Necesitaba respaldo legal. Recordé que una amiga me había recomendado a una abogada laboralista, especializada en fraudes corporativos, hace un tiempo. La llamé. Le expuse mi caso con la voz tranquila, presentando todas mis pruebas iniciales. Ella me escuchó atentamente, sin interrumpir. Al terminar, la abogada confirmó la gravedad de la situación. Me orientó sobre cómo estructurar la denuncia para que fuera tomada en serio y no fuera desestimada como una simple rencilla de exempleada resentida. Lo importante, Adriana, me dijo, es la solidez de la evidencia y el patrón de conducta, no la emoción. Con su ayuda, construí un expediente meticuloso. Preparamos una cronología detallada de todos los eventos, desde las presiones iniciales de Iván hasta mi despido y el descubrimiento de las firmas falsificadas. Adjuntamos las copias de los correos electrónicos y mis notas en la agenda, evidenciando las presiones internas. La prueba irrefutable de la falsificación de mi firma post-despido, contrastada con mi certificado de licencia médica y la fecha de mi salida, fue la joya de la corona. También incluimos una lista de lotes sospechosos que yo sabía que habían tenido problemas o habían sido acelerados
bajo la dirección de Iván. El argumento central era irrefutable. Mi ausencia física en la planta era la prueba de que cualquier documento con mi firma en esas fechas era fraudulento, revelando un patrón de manipulación sistemática. Guardé mi expediente, la carpeta de pruebas abultada y bien organizada. Sentí una calma gélida. El miedo a ser desestimada como exempleada resentida se había disipado por completo. Las pruebas eran sólidas, irrefutables. La trampa estaba diseñada, cada pieza en su lugar. No había vuelta atrás. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa, pero no era el aire de la planta, sino el que me rodeaba a mí, en mi departamento. Me sentía como una estratega de ajedrez, moviendo mis piezas con precisión, cada una con un propósito claro. Ya no había prisa, solo una calma fría y calculada. Acompañada de mi abogada, fui a presentar la denuncia formal. No fue una explosión de rabia ni un desahogo emocional. Fue un informe técnico, sobrio, basado puramente en hechos irrefutables. Mi abogada se encargó de que cada palabra, cada frase, estuviera respaldada por la verdad. Adjuntamos todas las pruebas que había compilado. Las copias de los correos electrónicos de Iván pidiendo agilizar procesos, mis notas detalladas de la agenda con fechas y lotes problemáticos, las copias de los registros falsificados con mi firma y las fechas posteriores a mi despido. Lo más importante era mi certificado de licencia médica y la fecha de mi salida de la empresa. Esa era la piedra angular. La denuncia no se centró solo en la falsificación de mi firma, que ya era grave. Se enfocó en el patrón de correcciones repetidas, de firmas inconsistentes y de lotes perfectos, que yo misma me había visto obligada a documentar o encubrir bajo la presión constante de Iván. Mi abogada fue muy clara al explicarles a los funcionarios de la FDA y la COFEPRIS que esto no era un incidente aislado, sino una práctica sistemática. Dejamos el expediente, grueso y pesado, en sus manos y salimos. Después de la denuncia, hubo un periodo de tensa calma. Era casi más angustiante que una confrontación directa. Yo sabía que las agencias reguladoras no actuaban de inmediato. No era su estilo armar un escándalo. Primero investigan, luego actúan. Iván y su equipo en la planta seguían con sus vidas, ajenos a la bomba de tiempo que yo había activado. Esa ignorancia me daba una extraña ventaja. Mi abogada me lo había explicado muy bien. Adriana, este silencio es normal, me dijo. Las agencias no avisan. Primero investigan, luego actúan. La paciencia es clave en estos casos. Me repetía que confiara en el proceso, que la evidencia era sólida. Y yo confiaba. Mientras tanto, en la planta, la FDA y la COFEPRIS iniciaron sus investigaciones preliminares, de manera discreta. Al principio, eran solicitudes de información genéricas, como si estuvieran haciendo una revisión de rutina en toda la industria. Luego, empezaron a hacer auditorías sorpresa en otras plantas de la competencia o proveedores, bajo la excusa de comparar procedimientos. Era una estrategia inteligente para no alertar directamente a la planta de Iván. Estaban construyendo un caso sin que ellos lo supieran. Poco a poco, comencé a escuchar pequeños indicios. Una ex colega me comentó, con algo de intriga, que la planta había tenido muchas visitas de personas que parecían ser de alguna agencia, pero que no decían de dónde venían. Otro me mencionó que Iván estaba más estresado de lo normal, exigiendo a todos que pusieran más atención a los detalles en la documentación. Se le veía tenso, irritable. No sabía por qué, pero yo sí. El cerco se estaba estrechando. Los reguladores, siguiendo cada una de mis pistas, comenzaron a encontrar los patrones. No era solo la falsificación de mi firma. Era la forma en que los registros eran corregidos una y otra vez. Las fechas alteradas para cumplir plazos imposibles. La falta de controles adecuados en ciertos lotes que yo había señalado, y la perfección sospechosa de los registros de otros, que en realidad escondían irregularidades. El hecho de que yo, la principal responsable de calidad, hubiera estado ausente en las fechas de esos registros problemáticos, se convirtió en la pieza clave que validaba mi denuncia y exponía el fraude sistemático. Mi ausencia era, irónicamente, mi presencia más fuerte en la investigación. Entonces llegó el día de la evidencia crítica. Durante una auditoría sorpresa y más directa, pero aún bajo la fachada de una revisión rutinaria de buenas prácticas de manufactura, los inspectores solicitaron registros específicos que yo había identificado como problemáticos. Iván, con su arrogancia habitual, les entregó lo que pidieron, probablemente pensando que todo estaba en orden.
que mis correcciones eran suficientes. Pero al revisar la documentación, los inspectores notaron las inconsistencias, las firmas que no cuadraban y, sobre todo, las fechas. Crucen esas fechas con mi licencia médica, que ellos mismos habían obtenido de recursos humanos de la planta bajo alguna excusa, y la verdad se reveló por completo. La trampa se cerró. Los inspectores tenían lo que necesitaban. Se retiraron de la planta con una pila de documentos bajo el brazo, su rostro impasible, sin mostrar emoción alguna. Dejaron a un Iván cada vez más nervioso e inquieto, pero aún sin entender la magnitud de lo que se avecinaba. Yo, a la distancia, respiré hondo. El primer movimiento de ajedrez había surtido efecto. La ficha más importante ya estaba en juego. La calma tensa de los días previos se rompió de golpe. Yo estaba en casa, leyendo un libro, intentando que el tiempo pasara mientras esperaba. No sabía cuándo, ni cómo, pero sabía que algo grande iba a pasar. Entonces, un mensaje de texto de una excolega, una chica que siempre fue más habladora, me alertó. «Adriana, ¿estás viendo esto? Es un caos». Rápidamente encendí las noticias locales en mi tablet. Allí estaba, en la pantalla, una furgoneta gris, sin distintivos, estacionada justo frente a la planta. No era uno de los vehículos de los auditores rutinarios que habían estado visitando. De ella bajaron 2 hombres y una mujer, todos con trajes oscuros, con una seriedad que no era de este mundo y carpetas gruesas bajo el brazo. Eran representantes de la FDA. No hubo dudas. Entraron directamente a la oficina de Iván. Pocos minutos después, el personal de recursos humanos y contabilidad, incluida Clara, fueron convocados. El corazón se me aceleró, pero no de miedo, sino de una extraña anticipación. Dentro de la oficina de Iván, la bomba explotó. Las noticias locales, que ya tenían reporteros en la entrada de la planta, empezaron a filtrar la información. Iván fue confrontado con un informe de la FDA que no dejaba lugar a dudas. Detallaba una larga lista de violaciones a las buenas prácticas de manufactura, adulteración de registros, producción y exportación de productos que no cumplían con los estándares de calidad y seguridad. Mi firma falsificada, la razón por la que yo había iniciado todo, era solo la punta del iceberg. Se había convertido en la prueba irrefutable de la intención, de que no fue un error aislado, sino una práctica sistemática. Y esa práctica, la que Iván me había obligado a seguir, y luego había continuado sin mí, tenía nombres, fechas y lotes que yo misma había señalado. La notificación oficial llegó como un mazazo. La FDA ordenaba el cierre inmediato de todas las líneas de producción destinadas a la exportación a Estados Unidos. Además, todo el inventario de productos ya elaborados sería retenido. No se podía mover ni una caja. Y no solo fue la FDA. COFEPRIS, el organismo mexicano, también impuso sanciones y el paro de otras líneas de producción. El pánico se extendió por la planta como un incendio forestal. Lo vi en las caras de los empleados que salían, en los reporteros que intentaban obtener declaraciones. Iván, el gerente de planta, estaba en estado de shock. Su rostro, que siempre había lucido apurado y arrogante, ahora estaba pálido y sudoroso. Los reporteros lo persiguieron cuando salió de su oficina, pero él solo balbuceó algunas palabras incomprensibles antes de encerrarse en su coche. Intentó llamar a abogados, a los directivos, pero el daño ya estaba hecho. Sus mentiras, sus atajos, sus flexibilidades, todo había sido expuesto. Clara, la jefa de recursos humanos, la misma que con voz fría me había informado de mi despido, se veía igualmente afectada. Su expresión, antes tan controlada, ahora mostraba una mezcla de miedo y comprensión. Supongo que en ese momento entendió las implicaciones de haber despedido a la persona que manejaba la documentación crítica, la que, irónicamente, había sido la guardiana de sus secretos. Las repercusiones fueron inmediatas. El zumbido constante de las máquinas, el pulso de la producción, se silenció. Las líneas se detuvieron, dejando una quietud fantasmal en lo que antes era un hervidero de actividad. Cientos de miles de dólares en productos listos para embarcar, cuidadosamente empaquetados, ahora eran etiquetados como retenidos o no conformes. Esos productos que Iván había presionado tanto para sacar a tiempo, ahora eran inservibles. Los teléfonos de la empresa empezaron a sonar sin parar. Clientes internacionales, alertados por las noticias que empezaban a filtrarse en la industria, comenzaron a cancelar pedidos y a exigir explicaciones.
La reputación de la empresa, construida a base de los sacrificios y las flexibilidades de personas como yo, se desmoronó en cuestión de horas. Los empleados estaban conmocionados. Algunos entendían la magnitud del problema, el fraude que se había perpetrado. Otros estaban confundidos, sin saber qué pasaría con sus empleos. La incertidumbre se apoderó de todos. Por pura curiosidad, y tal vez para confirmar lo que ya sabía, intenté llamar a Iván. Mi teléfono sonó. 1, 2, 3 veces. Nunca contestó. Su silencio era la respuesta más elocuente. Finalmente, apagué las noticias. Una mezcla de alivio, tristeza y una extraña sensación de justicia me embargó. No había euforia. No sentí el triunfo que uno podría esperar de una venganza. Solo la confirmación de que la verdad, por muy manipulada que fuera en su momento, siempre encuentra su camino. El dominó había caído, exactamente como lo había planeado, pieza a pieza, revelando la estructura podrida debajo. Mi ausencia había sido su perdición. Han pasado varios meses desde el cierre de la planta, meses en los que el polvo se ha asentado y la vida ha encontrado nuevas formas de seguir adelante. Yo estoy de pie en un nuevo espacio, un ambiente luminoso y moderno, que no podría ser más diferente a las viejas paredes grises de mi antiguo lugar de trabajo. Miro por la ventana y veo la ciudad de Guadalajara, vibrante y llena de posibilidades, reflejándose en los cristales. Es un nuevo amanecer, no solo para la ciudad, sino también para mí. La FDA completó su investigación. El informe final, aunque no me mencionó explícitamente por mi nombre, sí detalló que las irregularidades comenzaron a intensificarse después de la ausencia prolongada de personal clave en el departamento de calidad, y que la manipulación de registros fue facilitada por la coacción a empleados y la posterior falsificación de firmas. No necesitaron decir mi nombre. Todos sabían a quién se referían. Mi nombre fue limpiado, mi integridad confirmada implícitamente. Ya no era la ex empleada resentida. Era la profesional que había destapado una verdad incómoda. La planta, esa que Iván dirigía con mano de hierro y atajos, se declaró en bancarrota. No pudo recuperar la confianza del mercado ni hacer frente a las multas millonarias. Era el final de un reinado basado en la mentira. Iván, el gerente de planta, fue despedido sin finiquito. Su reputación profesional quedó arruinada, hecha pedazos. Me enteré de que estaba siendo investigado personalmente por fraude, y no me sorprendió. Es lo que pasa cuando uno cree que está por encima de las reglas y de las personas. Clara, la jefa de recursos humanos, también perdió su puesto. Me imagino lo difícil que le resultará encontrar otro empleo en la industria, con esa mancha en su currículum. A veces la indiferencia tiene un precio muy alto. Yo, por mi parte, no busqué venganza personal, solo justicia. Y la justicia, de una manera extraña y satisfactoria, me encontró a mí. Mi reputación como una profesional de calidad, íntegra y meticulosa había trascendido. Una empresa farmacéutica transnacional, con sede aquí mismo en Guadalajara, me contactó. Valoraban mi experiencia y, curiosamente, mi historial de luchar por la ética. Ahora trabajo en un puesto de mayor responsabilidad, con un equipo que me valora de verdad y en un entorno que respeta los procesos de calidad por encima de todo. Es un alivio, una bocanada de aire fresco después de tantos años conteniendo la respiración. Sentada en mi nueva oficina, mirando la vista de Guadalajara, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que pasó. Yo no quería que nadie perdiera su trabajo, me digo a mí misma, pero tampoco iba a cargar con una firma que no me pertenecía. Mi salud, mi enfermedad, fue mi debilidad en un principio. Me hizo vulnerable, me puso en su mira. Pero irónicamente, mi ausencia se convirtió en mi mayor fuerza, la prueba irrefutable que necesitaban para ver la verdad. No hay resentimiento en mi corazón, solo la satisfacción de haber actuado con principios, de haber defendido mi verdad. A veces, las cosas más dolorosas que nos pasan, las traiciones más grandes, nos dan las herramientas para levantarnos más fuertes. Me quisieron borrar, pensaron que me desvanecería, pero solo lograron que la verdad saliera a la luz, a un costo mucho más alto del que nunca imaginaron. La historia de Iván y su planta es, para mí, un recordatorio constante de que la arrogancia corporativa a menudo siembra las semillas de su propia destrucción. Pensaron que mi vulnerabilidad sería el fin de mi carrera. Se equivocaron. Solo fue el inicio de su fin. Y si tú, que me estás escuchando, te sientes subestimado,
Si te obligan a doblar las reglas o si tu integridad está en juego, recuerda lo que me pasó a mí. A veces, la venganza no necesita ser un gran drama, solo necesita ser la verdad, bien documentada y en el canal correcto. Sé que muchos habrán pasado por algo similar, donde la justicia, o el karma, llegó para poner las cosas en su lugar. Esas historias son importantes. Y si esta historia te ha resonado, si has sentido esa chispa de reconocimiento, entonces sabes que la venganza, a veces, se sirve fría y se documenta meticulosamente. Hasta la próxima vez que nos encontremos.